A grabar, Igone, a ver, exacto. Está ya grabando, si te parece, Igone, te doy a compartir la presentación. Sí. Y vamos a ver. Aquí estamos. Y aquí lo tenemos, perfecto. Vale. ¿Lo veis bien? No sé si... ¿Y se me escucha también bien? Vale. Bueno, pues para no demorarlo mucho, pues nada, ante todo, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, pues en un día tan importante como hoy, que es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Le decía a Eugenia que venía justo del Hospital del Niño Jesús de compartir también una jornada en relación a este tema con ADANER, que sabéis que es una de las asociaciones de familiares que luchan también por el trabajo y por la recuperación. Y bueno, pues como ha dicho Eugenia, aparte de cosas muy novedosas como pueden ser la tecnología dentro del tratamiento o como puede ser las redes sociales, que bueno, hasta ahora han sido como un factor de riesgo, como vais a ver, durante la pandemia, pero también se están utilizando como moduladores en el tratamiento, ¿no? O sea que cualquiera de estas cosas pueden ser interesantes. Agradecer a la clínica CTA como siempre y en especial a Eugenia, que como ya dice nos conocemos hace muchos años, pues el que me haya invitado una vez más a compartir con vosotros esta tarde. Y bueno, pues espero que os resulte interesante y vamos a hablar un poquito no solamente de los trastornos alimentarios, sino también de la evolución de la salud mental, porque me ha parecido muy relevante que conozcáis algunos de los aspectos que tienen que ver a veces o que conviven con el trastorno alimentario y que también están resultando bueno, pues cada vez más frecuentes en la población general por efecto del aislamiento, de la falta de sociabilidad, de las dificultades para volver al trabajo, bueno, pues de los contagios, que estamos, parece que vamos a otra ola, con otro tipo de factor o de elemento relacionado con el coronavirus y bueno, pues esto está influyendo muchísimo, sobre todo en la población adolescente, como vais a ver. Gracias. Lo primero de todo, mirar, compartir una noticia, bueno, pues salió en portada, como muchos sabréis, en El País. España está en terapia. Me pareció importante rescatarlo porque verdaderamente todos los que nos dedicamos a la psicología, a la psiquiatría, a la salud mental en general y a los trastornos alimentarios en particular, bueno, pues sabemos que esto es una realidad, ¿no? Os voy a compartir después algunos datos. He hecho una búsqueda bastante importante en relación, como os digo, con la salud mental, con los estados de ánimo principalmente y particularmente con los afectados a los trastornos alimentarios. Y bueno, pues que esto ya resulte una noticia de portada del País y también, como sabéis, que sea objeto de aprobación un presupuesto específico millonario del gobierno para salud mental, pues es una muy buena noticia, aunque a lo mejor, bueno, pues detrás lleva una mala noticia que es la pandemia, ¿no? que estamos viviendo todavía y de la que estamos casi saliendo, pero continuamos en ella. Entonces, vaya por delante que el país dedique esta portada, pues nos ayuda mucho en luchar contra este tipo de trastornos. Pásalo si quieres. Bueno, en primer lugar, como tenéis aquí, vamos a ver un poquito el contexto, ¿no? Sobre todo la pandemia, como os indico en la diapositiva, ha cambiado mucho el estilo de vida en general y particularmente en algunas poblaciones como puede ser la población adolescente. Esta etapa de la vida, la adolescencia, es fundamental la socialización y bueno, pues no es de extrañar que ese 20% que veremos un poquito más adelante que se ha incrementado los trastornos alimentarios, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con estas variables, sobre todo con la variable de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar, tiene que ver con las emociones y con el miedo, ¿no? A veces al contagio, a veces quizá ahora ya estamos en un mejor momento por la vacunación y no un miedo a la muerte, pero sí hemos vivido en los 2 últimos años una situación realmente grave. Y bueno, pues el no saber si te iba a tocar a ti, cómo te iba a afectar, pues eso genera mucha incertidumbre y mucha angustia. Ha habido también una serie de hábitos cotidianos alterados
como os decía, que es la disminución del contacto social fundamentalmente, de las actividades de ocio, de las actividades al aire libre fundamentalmente. Esto en España, bueno, yo diría más que en verano, pero creo que en general es un aspecto importante en la vida diaria. Salir a trabajar, salir a estudiar, salir los fines de semana, creo que se hace mucha vida en la calle, ahora más incluso que antes, ahora que estamos en una época como más de apertura, pero esto durante estos 2 años ha sido una restricción importantísima que bueno, pues que ha desvinculado a muchos jóvenes de su red social y que bueno, les ha metido un poco en un ensimismamiento y en una situación de crisis, ¿no? También ha habido muchas presiones económicas, ha habido muchísima gente que ha perdido sus casas, que ha perdido el trabajo, bueno, que ha perdido su medio de vida en general, y esto ha provocado también esas dificultades y el aislamiento social. Si queréis conocer algunos datos más, pues os he puesto aquí este link donde podéis conocer datos más extensos sobre todo lo que yo estoy contando esta tarde. Pero como tenéis aquí, esto ha supuesto preguntarse cuánto durará esta pandemia. Estamos como en un repunte y ha hecho que muchas personas hayan enfermado física y mentalmente, las dos cosas. Por algunas razones, pues entre otras, estos 2 años de pandemia han supuesto una sobrecarga de información. Sabéis que durante el primer año, sobre todo, los primeros meses, estábamos pendientes todo el tiempo de las noticias, tanto en la radio como en la televisión, y nunca eran veraces. Ha habido un montón de bulos, un montón de información contradictoria que ha generado un incremento del miedo todavía más fuerte, ¿no? Los rumores, como tenéis aquí, mucha de esta información, no sé muy bien por qué razón, pero se hace viral, como dicen los jóvenes, y bueno, pues aparece sin control ninguno. Esto ha ocurrido también en los trastornos alimentarios con las redes sociales, ¿no? O sea que no es nada nuevo, pero si cabe se ha incrementado todavía un poco más, bueno, pues este descontrol en el tema de la información. Esto ha supuesto, por ejemplo, sobre todo, los datos lo vais a ver ahora, una alteración en el comportamiento y en la falta de regulación emocional. Esto quiere decir que muchas personas que no habían tenido ningún problema relacionado, por ejemplo, con la ansiedad, han empezado a experimentar en este último año, sobre todo después del primer año de pandemia, este tipo de problemas. El insomnio ha sido una de las características también más prevalentes en la población, y esta falta de sueño, esta dificultad para concentrarse, esta falta de socialización, pues ha dado como resultado este desequilibrio a nivel emocional y bueno, muchos problemas de estrés, de miedo y de enfermedades relacionadas con los estados de ánimo, los estados de tristeza extrema y de soledad, la sensación de soledad, ¿no? Todos estos factores, bueno, pues lógicamente han dado como resultado el incremento de cifras y de atención primaria y secundaria en salud mental. Entre algunos datos, como tenéis aquí, muchas de las encuestas que ya sabéis que hace el Instituto Nacional de Estadística, bueno, pues algunas personas sobre todo han tirado más de las adicciones, de aumentar su consumo de alcohol o drogas. Si ya lo utilizaban, si cabe, lo han aumentado un poquito más, y en muchos casos muchas personas, bueno, pues han tirado de esto un poco para solventar o para tratar de contrarrestar esas dificultades en los estados de ánimo, sobre todo para paliar la ansiedad y los estados de ánimo deprimidos. Otras personas, bueno, pues con trastornos del consumo de sustancias ya, como tenéis aquí, especialmente el tabaco o fármacos como los opioides, probablemente han sido, bueno, pues han necesitado mayores dosis o han tirado más de este tipo de consumo, también para contrarrestar este tipo de situaciones derivadas del COVID. Y también se sabe que muchas de estas personas bueno, pues están más predispuestas o han estado más predispuestas a los contagios por COVID-19 por esa situación de debilidad o de mayor vulnerabilidad en la inmunología, en su inmunología. Sabemos que, por ejemplo, el tabaquismo puede dañar la función pulmonar y debilita el sistema inmune. Entonces, esta es una de las razones. Les hace todavía más vulnerables a padecer o a contagiarse, ¿no?, de este tipo de virus. Entonces, estas razones han hecho establecer, bueno, pues prácticamente en atención primaria y en casi todos los estamentos sociales, bueno, pues una serie de guías o elementos que veremos un poquito más adelante para paliar esta situación y para dar pues una información más veraz y útil para los ciudadanos.
Una de las cosas que me gustaría comentar es que gran parte de esta información proviene de la Confederación de Salud Mental Española, que es una página que os invito a visitar porque tiene información de muchísima utilidad, no necesariamente para especialistas, sino que es para cualquier público general, y creo que, bueno, fijaros que hay datos de toda España, de todas las federaciones que están asociadas, y creo que en estos momentos nos puede ayudar mucho a conocer o tener una información válida, como os digo, de todo lo que está sucediendo a nivel de salud mental y en particular en los trastornos alimentarios. Así que os invito, porque también tienen imágenes, películas, cortometrajes que, bueno, pues están bastante relacionados y que son accesibles no solo para la gente mayor, sino también para los adolescentes. Pueden ser de gran utilidad. La situación mundial en cuanto al COVID, tenéis ahí el link por si alguien lo quiere conocer, según la Organización Mundial de la Salud, pues sobre todo tiene que ver con lo que estamos diciendo, los problemas de salud física, el aislamiento, la falta del contacto social, la conciliación de la vida. O sea, yo creo que todavía más complicado, porque el estar en casa, aunque estás trabajando, yo creo que estás dedicando más que nunca horas al trabajo bueno, pues porque el hecho de estar conectado todo el tiempo te hace un poco estar enganchado, ¿no? Eso que decimos de los jóvenes de los móviles, bueno, pues yo creo que todos hemos sufrido un poco esta situación de dependencia durante la pandemia particularmente, y algunas personas pues han decidido seguir en casa si se lo permiten sus trabajos, y esto pues no deja de ser un problema. Por eso la Organización Mundial de la Salud bueno, pues ha encontrado que en el 93% de los países ha visto una paralización prácticamente de la vida y un incremento bastante alarmante de los servicios o de las consultas en salud mental. Aquí tenéis un paper también que, bueno, que también os recomiendo que consultéis si tenéis interés en estos datos, pero fijaros, algunas de las cosas de las que estoy hablando tienen que ver con los pensamientos suicidas. Entre un 12,5% y un 14% de la población tienen este tipo de pensamientos en los jóvenes, entre un 8 y un 10% en la población general, en personas adultas, pero fijaros, en los jóvenes son el colectivo más afectado. O sea, esa falta de socialización les hace volverse un poco locos, como se suele decir, y es que una de cada 5 personas que han pasado esta enfermedad, bueno, pues se ha enfrentado por primera vez a un diagnóstico de ansiedad, depresión o insomnio, pues es muy relevante como para tenerlo en cuenta. Yo creo que esto ha hecho que el tener el doble de consultas o de probabilidad de tener este tipo de problemas por haber pasado el virus o por estar en contacto con personas que lo hayan pasado, pues implica el necesitar otro tipo de atención, que no es la de atención primaria normal, sino que tiene que ver más con esos estados de ánimo disregulados en este caso. Ha empeorado en general la salud mental de las personas por las situaciones socioeconómicas desfavorables. En este colectivo especialmente ha sido tremendo. Y la dificultad que tienen de acceso. O sea, si no tienen acceso a la seguridad social, lógicamente no van a tener acceso a ningún otro tipo de atención sanitaria. Por eso la OMS, como tenéis aquí, recomienda pues, a todos los países asignar recursos, y afortunadamente en nuestro país, como os anunciaba hace muy poquito, que se ha aprobado un presupuesto bastante importante en salud mental. También, por ejemplo, fijaros, 1 de cada 3 personas adultas ha aportado en algún momento a lo largo de este último año niveles altos de angustia. 1 de cada 2 jóvenes presenta cuadros de ansiedad y angustia, que la angustia, como sabéis, es una situación bastante desagradable. Estos grupos específicos de los que os hablaba, que encontraréis en esta página que os he comentado, los migrantes, los refugiados, las personas sin hogar, los niños y adolescentes y las personas en desempleo o ancianos, bueno, pues son colectivos especialmente expuestos según estos datos de la Organización Mundial de la Salud y de esta Confederación de Salud Mental en España. Y sobre todo algunos problemas de salud mental que estaban ya presentes anteriormente se han empeorado, sobre todo las discapacidades psicosociales, cognitivas o intelectuales. Es decir, que en niños especialmente, en adolescentes, las dificultades de concentración, de atención, de seguimiento académico, bueno, pues se han dificultado muchísimo porque no ha habido
un equilibrio normal en ir al colegio todos los días, en tener ese hábito. Ha sido muy difícil y han tenido que ser los padres los que han tirado un poco de este apoyo. Si me puedes pasar, muy bien, gracias. Los datos en España, la pandemia en cifras, os pongo aquí, pues fijaros, el 46% de la población española ha aumentado o manifiesta haber aumentado el malestar psicológico en general. El 44% ha manifestado ser menos optimista y tener menos confianza en el futuro, en sí mismo, en lo que hasta ahora experimentaba. Y bueno, un 6,4% de la población ha acudido por primera vez a un profesional de salud mental. Creo que esto es un dato interesante. No porque yo creo que antes no se necesitara, sino porque el verse agravada las situaciones habituales de insomnio, estrés, ansiedad, de, bueno, pues incluso malas relaciones en casa, por compartir más tiempo, pues ha hecho que estos datos del CIS pues, sean especialmente altos. Como tenéis aquí, el 43,7% de los encuestados ha manifestado acudir a salud mental por problemas de ansiedad, mientras que un 35,5% por problemas de depresión, que también es algo realmente, datos realmente importantes. Más del doble de las personas, como tenéis aquí, que han acudido a los servicios de salud mental son mujeres. No sé si es porque nos afecta más o porque nos atrevemos más, ¿no?, las mujeres a pedir ayuda. Muchos de ellos, casi un 6%, han recibido un tratamiento psicofarmacológico, bueno, pues de ansiolíticos, otros de antidepresivos. Y bueno, pues como os ponemos aquí, el porcentaje de hombres que han consumido psicofármacos, pues es también elevado, más en los hombres, más en las mujeres siempre que en los hombres. Durante el confinamiento también, bueno, pues como tenéis aquí, el 30% de las personas ha manifestado, bueno, tener ataques de pánico, con lo que esto conlleva. Los ataques de pánico, bueno, pues tienen que ver ya con una situación de ansiedad extrema. O sea, manifestar este tipo de situaciones en las que estás experimentando tener, bueno, pues por ejemplo, un ataque cardíaco o cosas similares. El 55% manifestaban no ser capaces de controlar esta preocupación extrema, a pesar de acudir a un centro de salud mental. Y bueno, pues muchas personas han sentido lo que se llama en salud mental anedonia, esa falta de motivación por la vida en general. De ahí, bueno, pues las ideas suicidas que comentábamos antes. Y entre el 15 y el 18, bueno, pues han tenido o manifiestan haber tenido un problema de ansiedad general. Más cosas, no quiero tampoco freíros a datos, pero de verdad que esta confederación aporta datos muy interesantes y me parecía que no podía perder la oportunidad de contarlos, ¿no? En muchos casos también han hecho estudios entre las clases sociales, son especialmente vulnerables, como era de esperar, las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo. Muchas de ellas han tirado o han necesitado una prescripción de psicofármacos, como tenéis aquí, mayor que las personas de clase más alta o de un nivel socioeconómico más alto. Muchas de ellas han sido por depresión, el 1% en los niveles socioeconómicos altos frente a casi un 4% en los otros estamentos sociales, y en ansiedad el 15,8%. Estos ataques de ansiedad han influido mucho en la vida cotidiana y en su manera de funcionar habitualmente, como tenéis aquí, casi en un 67% de los casos, y especialmente volvemos otra vez a los datos de la población femenina. Y también uno de los elementos más alterados ha sido el sueño. Fijaros, casi un 42% de la población manifiesta haber tenido dificultades para conciliar el sueño o despertarse de manera extrema durante la noche, o estar extremadamente preocupado y no poder dormir, por ejemplo, ¿no? La población de jóvenes entre 18 y 34 años pues han acudido a los servicios de salud mental por alguno de estos problemas, sobre todo relacionados con los estados de ánimo, de tristeza muy frecuente, incluso extrema en ocasiones, y también ataques de ansiedad. Y fijaros, en el tema de las personas consideradas como discapacitadas, entre las características, pues por ejemplo, en aquellas unidades o personas que tienen un trastorno mental grave en España, muchas de ellas han agravado su sintomatología, y esto ha requerido el ingreso en unidades especializadas, en unidades de agudos. Otros problemas que han tenido una mayor incidencia, pues por ejemplo, el tener esa lentitud, inactividad, dificultad de concentración a nivel personal y profesional, como pasaba
en los chicos o en los adolescentes, casi un 48% de la población, ansiedad un 54% y problemas en la estructuración o en la conciliación del sueño, como tenéis aquí, un 41%. Un 21,4% ha necesitado aumentar esa medicación, porque estamos hablando de problemas graves de salud mental, no en población general como antes. Entonces han necesitado mayor medicación, si estaban tomando medicación antipsicótica, para prevenir o para anticiparse a las situaciones de crisis, ¿no? Y, por ejemplo, este incremento en los psicofármacos en las residencias han necesitado muchísimo más. En un estudio, por ejemplo, de la ONCE, bueno, pues se ha encontrado también que las personas con discapacidad mental, bueno, pues el 34% ha indicado en general que su salud mental ha empeorado considerablemente, y esto ha sido en un 50% de las personas con discapacidad consultadas. En general, como en el caso de la población general, casi siempre relacionado con los estados de ánimo y particularmente con bueno, el uso de la psicofarmacología, perdón, en el caso de las personas que no la utilizaban, y mayor dosis en el caso de las personas que sí estaban tomando ya esa farmacología. En cuanto a los colectivos más afectados, yo creo que esto no es ninguna novedad, pero lo repasamos porque vale la pena tenerlo en cuenta. Fijaros, casi la mitad de los profesionales sanitarios han estado o han sufrido algún trastorno mental en España, lógicamente. Esto no tiene ninguna novedad, pero es curioso que algunos compañeros, como os comentaba antes, del Niño Jesús, del Hospital de Santa Cristina, del Hospital de Getafe, nos comentaban cómo los psicólogos del hospital prácticamente han tenido que doblar igual que los propios sanitarios, su horario para poder atender a los sanitarios. No había hueco para atender a las personas que habitualmente necesitaban este tipo de asistencia en salud mental. Era imposible, no se podía ir al hospital además, y sobre todo en atención primaria esto se ha tenido que bloquear, como sabéis, porque han tenido que atender al personal sanitario por necesidad. Algunos han manifestado tener pánico a tener que ir cada día, a volver a casa y contagiar a su familia. O sea que, fijaros, y un 3,5% de los sanitarios presentaba esta ideación suicida de la que hemos hablado antes en los chavales y en los adolescentes. Algunos cuadros de depresión, un 28%, de ansiedad, trastornos de pánico, casi 1 de cada 4 profesionales, fijaros. Y bueno, pues después de la pandemia o de este brote tan grande, pues casi un 23% de la población ha tenido o ha manifestado tener estrés postraumático, y han utilizado el abuso de sustancias para poder seguir cada día trabajando. Algunos de mis compañeros médicos te decían literalmente, bueno, pues otro día más que me voy a la guerra. O sea que han manifestado una situación muy crítica y muy parecida a la que sería una guerra, en este caso pues biológica, ¿no? Y fijaros, en el caso de los docentes, un 54% han tenido síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño el 90%, 89% nerviosismo, irritabilidad, tensión. El 47% se sentía a disgusto con su trabajo, cuando normalmente tanto la medicina como la sanidad, como por ejemplo bueno, pues el tema educativo, pues suelen ser profesiones muy vocacionales. Fijaros la sensación, ¿no? Y un 71%, bueno, pues han tenido un alto riesgo de ansiedad y de depresión. Pero fijaros en los niños. En los niños, como os digo, por falta de ese hábito habitual, pues un 85,7% de los padres han percibido cambios fuertes en los estados de ánimo de sus hijos. Los síntomas más frecuentes, fijaros qué porcentajes: falta de concentración, la mayor parte de ellos, aburrimiento, pero también, igual que en los casos de la medicina y la educación, irritabilidad, nerviosismo general, sentimientos de soledad, lógicamente, porque, como os digo, la infancia y la adolescencia precoz, perdón, el adulto joven suele tener esa necesidad de socialización mucho más exacerbada que nosotros, y el 60,3% de los padres han indicado que sus hijos tenían reacciones emocionales negativas en general durante el confinamiento. O sea, imaginaros si para una persona adulta ha costado trabajo, a pesar del miedo, estar en casa, aunque nos hemos acabado adaptando, para un niño que necesita ese medio o compartir el juego con sus iguales, o un adolescente, pues esto ha sido bastante complicado. Entre las cosas que os recomendaba, de dónde he sacado todos estos datos, bueno, pues aquí tenéis también, que también os recomiendo que lo consultéis,
bueno, pues esta guía de intervención con personas con problemas de salud mental en general, que ha creado esta situación de emergencia, ¿no? Provocada por el COVID-19, y como os digo que es bastante completa e interesante si tenéis interés en conocer todos estos datos. Ha habido, la verdad, gracias, ha habido cantidad de publicaciones, no solamente de esta confederación, sino en muchísimas revistas, papers, que han recogido esta tal cantidad de datos que nos hemos encontrado. La pandemia, como tenéis aquí, bueno, pues ha encontrado que la salud mental está muy desatendida en general en la sanidad pública. Gracias a la pandemia, bueno, pues se ha tomado más conciencia. Un 16% no eran diagnosticados y más del 30% necesitaban un tratamiento cuando no lo tenían. En definitiva, pues por ejemplo, según los datos de la Fundación ITA, unas 400.000 personas en España, bueno, ya metiéndonos específicamente en el TCA, padecen un trastorno del comportamiento alimentario, de las cuales 300.000 son jóvenes o adolescentes. Es verdad que los trastornos del comportamiento alimentario son especialmente prevalentes todavía, aunque como veis aquí hay 100.000 personas adultas que también lo padecen o más mayores, pero 300.000 son jóvenes, por lo tanto es muy necesario el tener este tipo de atención. Esta mañana en la jornada del Niño Jesús, una de las cosas que salían era, por ejemplo, estaban hablando sobre todo de estas intervenciones, utilizar las redes sociales, que es el canal que más utilizan los jóvenes, no solamente como un enemigo, sino como un amigo, es decir, utilizar a veces a través de las redes sociales ese trabajo o proporcionar todo ese tipo de información o programas de intervención sería muy, muy interesante, porque es el idioma que hablan los jóvenes en este momento, ¿no? Aquí, fijaros también, en este momento tan difícil, sabéis que muchas de las consultas de atención primaria han pasado a ser telefónicas por la enorme crisis sanitaria y por la dificultad de atender a esa gran cantidad de casos ante la COVID-19, pues fijaros, los datos que podéis encontrar prácticamente en todos los diarios y en la mayoría de los boletines de epidemiología de la Comunidad de Madrid indican que hay un 20% de incremento de casos durante la pandemia de trastornos alimentarios. O sea que si estamos hablando de alta prevalencia de conductas suicidas, de ansiedad, de depresión, de problemas de insomnio, ataques de angustia y de pánico en población general y un incremento en salud mental, gran parte de estos casos son o han tenido que ver con los trastornos del comportamiento alimentario, porque, bueno, como sabéis, algunos de los datos que se daban durante la pandemia era que se habían agotado las harinas, bueno, el papel higiénico también, y bueno, pues muchísimos elementos de la alimentación. Al principio acordaros que había como una especie de alarma, ¿no? Todo el mundo iba a comprar comida y tener provisiones en casa. Entonces, la alimentación ha sido a veces utilizada como una recompensa, como hablamos a veces de la recompensa emocional que proporciona, porque provocaba en ese momento bienestar, ¿no? El tener toda esa comida en casa y poder disfrutar de esos momentos de comida con la familia. También aquí la peor parte nos las llamamos las mujeres, el 90% de estos casos son mujeres y entre el 4 y el 5% son jóvenes, entre 12 y 21 años, jóvenes o prácticamente niñas todavía, ¿no? Que sufren un trastorno del comportamiento alimentario. También se han encontrado en edades más tempranas. Esto ya venía pasando anterior a la pandemia, pero bueno, con la pandemia pues estos datos todavía han sido más alarmantes. Algunas niñas y niños empiezan, bueno, pues a los 8 o 9 años, incluso antes. Ha habido casos, sobre todo en los hospitales, de niños con 5 años, como comentaban esta mañana en la jornada del Niño Jesús. El perfil típico, el retrato robot, como tenéis aquí, es ser mujer, adolescente, aproximadamente entre los 15 y los 18 años, con un buen rendimiento académico y, bueno, pues no lo tenéis ahí, pero con una característica muy perfeccionista. O sea, el tener todo perfecto, ser la mejor. En términos psicológicos, pues tienen características de estas de perfeccionismo, obsesión, muy rígidas mentalmente, autoexigentes y según AETCA, la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos del Comportamiento Alimentario, pues también han encontrado datos de que cada vez más hombres, sobre todo jóvenes, sufren un trastorno del comportamiento alimentario y estos datos, también afectados a los hombres, desgraciadamente se han triplicado durante la pandemia. Es decir, que lo que puede estar ocurriendo es que esos chavales que tenían ya esas ideas, bueno, pues el consultar o el estar todo el tiempo más mirando datos, estar en contacto con
con las redes sociales, donde había todo tipo de páginas no controladas relacionadas con esto, si ya tenían esos antecedentes, pues quizá ha hecho que se precipiten durante el aislamiento, el periodo de aislamiento por la pandemia. Y bueno, a pesar de que el origen es multifactorial, como tenéis aquí, parece que las variables más prevalentes en estos momentos siguen siendo las redes sociales y la cultura del cuerpo, de la imagen y del éxito a través de la imagen. En este manual, bueno, gracias. También en el Pediatrics también podéis consultar todos estos datos de los que estamos hablando y bueno, pues aquí sobre todo las admisiones, ¿no?, médicas que se han recibido durante la COVID-19. Los ingresos, como os indicaba hace unos minutos, pues un 20% de los ingresos, bueno, por ejemplo, los datos que se aportan en este caso son del Hospital Niño Jesús, como os decía, que bueno, pues ha aportado un marco preventivo, pero este marco preventivo como que ha dado la vuelta, ¿no?, de los menores, bueno, pues que han tenido que cambiar sus costumbres. En este marco preventivo, los niños y los jóvenes han sido los más afectados, como estamos diciendo, y parece que se ha convertido esta situación en un caldo de cultivo para los casos especialmente restrictivos, los casos de trastorno de alimentación relacionados con la anorexia. La bulimia o la obesidad también se han incrementado, pero no tanto como los casos restrictivos. Cuando hablas con ellos, pues una de las cosas que te manifiestan sobre todo es, bueno, pues claro, si estoy en casa, si no puedo hacer ejercicio, si no puedo salir, pues tampoco como, porque no estoy quemando energía, ¿no? O sea que esas son gran parte de las cosas que experimentan o que comentan los jóvenes. Esto sobre todo ha sido durante 2020. Bueno, este confinamiento, aislamiento ha hecho que se cierren las escuelas y esto, como dice Montserrat Grael, que es la jefa de servicio del Hospital Infantil Niño Jesús y que estaba esta mañana, pues ha hecho que se agraven los casos y que cada vez haya casos como más resistentes, ¿no?, a la recuperación, aunque, como siempre decimos, la recuperación es posible, ¿vale? Pues bueno, seguiremos buscando. Yo lo voy recopilando, me llevo todo en mi maletero. Bueno, las variables que más predisponen para el incremento de casos, pues como hemos dicho, la restricción social, sobre todo la dificultad que han tenido los niños y jóvenes para hacer deporte, ocio, para realizar actividades, la suspensión prácticamente total de todas estas cosas. Muy importante la modificación de los hábitos diarios de vida, pues cosas que nos hemos encontrado los profesionales, pues tener un grupo de terapia y que no pusieran las cámaras al hacer teleterapia o que aparecieran en pijama todo el día. Bueno, pues esa desgana, esa falta de cuidado personal, porque no deja de ser un cuidado personal, ha hecho que todavía las personas se cuiden menos y bueno, pues esto al principio afecta solo a la salud externa, digamos, a la visión, a la imagen, pero al final acaba afectando también a nivel interno, porque bueno, pues ese descuido, el verte peor, hace que cada vez tengas más desidia y que te cueste muchísimo trabajo pues salir a la calle y arreglarte, ¿no?, para ir a trabajar, para ir al colegio o para ir a estudiar, en este caso, para ir a las bibliotecas. También los cambios en los planes, en el estilo de vida, en los proyectos en general, el uso masivo, aquí pongo incorrecto, pero masivo, de los teléfonos móviles, de las pantallas, aparte de provocar otras alteraciones como los dolores de cabeza persistentes, el insomnio por este uso tan desmesurado de las pantallas y, bueno, pues sobre todo todos esos mensajes que están focalizados en la imagen, ¿no?, en el cuerpo. También, bueno, la influencia de las emociones, el incremento de emociones como el miedo, la incertidumbre, como decíamos antes, a qué va a pasar, pero no solo a nivel sanitario, también qué va a pasar con mis notas, qué va a pasar con mis compañeros, no sé, llevado a la familia en un momento dado, si uno de las figuras parentales pierde el trabajo, pues el miedo a que el otro lo pierda también y no tener ni siquiera para poder comer. O sea, son una serie de situaciones que, aunque son obvias, están pasando a nuestro alrededor y bueno, pues hay que darles el valor que tienen y tratar de ayudar a este tipo de personas, ¿no? También la influencia de mensajes, como os decía, de los medios de comunicación. Y todo tiene que ver con la conducta alimentaria, sobre todo en los adolescentes, con la imagen, en muchos casos, ¿no? Otras variables, pues otras situaciones de riesgo, estas dificultades, por supuesto, la restricción social,
Pero también otra de las cosas que más ha surgido han sido los problemas a nivel familiar, ¿no? La generación de discusiones, estas dificultades, bueno, el estar más tiempo juntos pues también hace que haya más interacción y que ese tipo de interacción pues a veces sea de peor calidad, ¿no? Porque cuando tenemos menos tiempo, pues el tiempo que pasamos, a veces pasamos por alto cosas que cuando estás en casa, bueno, pues como un gran hermano, ¿no? Hemos sufrido casi gigante el estar recluidos y que las emociones sean más extremas, las discusiones también, las crisis, bueno, pues las relaciones interpersonales que sean, que deberían ser mejores, pues no tienen por qué, ¿no? Que sean más desfavorables por esa necesidad o esa dificultad de salir de casa en este caso. Y sobre todo, bueno, pues uno de los factores, la detección precoz, bueno, pues nos ayudaría bastante, ¿no? A poder evitar esta cronicidad en este tipo de personas o en los intentos de suicidio, de las ideaciones suicidas. A ver, hay una cosa importante que distingue la ideación de la conducta, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea peligroso. El tener ideación suicida significa pues esos sentimientos de invalidez, esos sentimientos de no valorarse absolutamente nada, de ser un estorbo, de no querer seguir adelante porque no valgo la pena, y todo eso puede llevar en un momento dado a tener ese tipo de comportamientos, pero no son las mismas variables. También, como tenéis aquí, pues es muy importante que el médico, el psicólogo, el profesor, incluso como hemos visto, el padre, establezca un vínculo relacional estable y seguro. Pero ¿cómo vamos a establecer este tipo de vínculos si ni siquiera nosotros podíamos controlar nuestras emociones o tener esta estabilidad emocional? En el caso de las familias, ¿no? Hemos vivido la misma angustia, el mismo miedo, y aunque lo hemos intentado, el transmitir este tipo de situaciones a nuestros hijos era complicado. Algunos otros, no quiero enrollarme mucho más, pero entre las herramientas de gestión o de afrontamiento o de autocuidado que se pueden ofrecer por el impacto de esta crisis, pues os he también seleccionado algunos trabajos que podéis consultar y que os pueden resultar de interés, donde vienen todas estas variables. Este es uno de ellos. Si quieres pasar al siguiente. Por ejemplo, fijaros, en este caso es un paper que habla sobre el uso de las redes sociales y el riesgo de trastornos del comportamiento alimentario. Ha habido, como os decía, muchísimas publicaciones relacionadas con esto. No es necesario que os metáis, si no estáis acostumbrados, a consultar publicaciones científicas, aunque os aseguro que hay muchísimos datos fidedignos y científicos en relación con esto, pero también, bueno, pues hay revistas y páginas en internet bastante buenas, algunas asociaciones como las de salud mental que os comentaba, o por ejemplo en relación con los trastornos alimentarios como EDCA. Entonces os animo a que consultéis ese tipo de publicaciones que ellos están ofreciendo de manera gratuita y que son muy interesantes y os dan una visión bastante global y grande de la situación en España en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues en el caso de esto, en definitiva, para padecer un TCA o el riesgo, bueno, pues cosas que se pueden explorar, que influyen, bueno, pues el género es un elemento importante, también la edad, investigar la edad es otro elemento importante, el índice de masa corporal, como sabéis, que aunque no es una medición que sea muy relevante a nivel individual o en caso clínico, pero sí a nivel poblacional es bastante sencilla y ayuda a conocer pues en qué riesgo están los españoles, y los niños, los adultos, los ancianos, si en infrapeso severo, en infrapeso o en sobrepeso o obesidad, por ejemplo, ¿no? También analizar la relación entre las redes sociales y el riesgo, o sea, está clarísimo y hay datos, como os decía, que podéis consultar en todos estos manuales que indican que hay una relación directa entre el uso de la tecnología y las redes sociales por todo el tipo de contenido inadecuado en muchas ocasiones y que no está controlado, con el desarrollo de trastornos de comportamiento alimentario. También, bueno, pues esto puede variar, evidentemente. Conocer o mantener, también informarse, bueno, pues las páginas de nutrición o de ejercicio físico están muy relacionadas, porque ahora mismo todo el mundo se ha puesto a dar lecciones, sepa o no sepa. Entonces es muy importante que se conozca qué tipo de profesionales y qué tipo de recomendaciones está dando, porque algunos están recomendando hacer ayunos intermitentes. Bueno, pues esto es que, aunque parezca mentira, nos ponen como ejemplo bueno, pues en las revistas, nos ponen como ejemplo a los famosos. Bueno, pues si te quieres quedar con este cuerpo 10, y esto está afectando a la población adulta, no solo a los adolescentes,
¿Quién no quiere tener un cuerpo 10? Bueno, pues está claro, pues en estas condiciones de aislamiento todavía esto como que ha resultado más importante. Entre las hipótesis que se tienen de todos estos estudios revisados, pues parece que las mujeres, como siempre, tenemos mayor riesgo de desarrollar un TCA. Casi siempre en edades más relacionadas con la adolescencia, aunque cada vez hay más casos en la población mayor y, por ejemplo, en los niños, como decíamos, ¿no? También el índice de masa corporal, como os decía, parece que tiene mayor riesgo. Las redes sociales, no vamos a volver a repetirlo. Y fijaros, se han hecho estudios hasta específicamente de redes concretas, como Instagram. Está claro que Instagram, que es una de las redes sociales que ahora mismo más utilizan los adolescentes y bueno, las personas en general, para divulgar, para poner anuncios o para dar a conocer lo que hacen o para obtener información, pues parece que es una de las redes más utilizadas y por lo tanto las que ofrecen mayor prevalencia o riesgo de padecer trastorno de comportamiento alimentario. Bueno, también hay otros estudios que indican que, bueno, pues como se habla siempre, que esto parece que el trastorno alimentario también puede estar a nivel orgánico, evidentemente, a nivel genético, pero cada vez hay más estudios que relacionan la microbiota o el estudio del trastorno mental o el problema mental con problemas en el metabolismo, ¿no? El estudio del genoma humano, como tenéis aquí, indica que 72.500 personas bueno, pues tienen trastornos en los niveles, en la acumulación de grasa, por ejemplo, en la tolerancia al azúcar. Bueno, pues esto, como tenéis aquí, pues abre una nueva vía al estudio, ¿no?, de los trastornos alimentarios. Parece que cuando se restringe el alimento, pues tanto el metabolismo como la digestión se hacen más lentos y esto está directamente relacionado con el incremento de peso. También en el caso de los trastornos alimentarios restrictivos se eliminan algunos alimentos directamente, los alimentos conocidos como tabú. Y bueno, pues esto, como os decía antes, hay mucho consumo de páginas de nutrición donde se indica eliminar los lácteos, el azúcar por completo, el hacer ayunos intermitentes o completos y bueno, pues todas esas cosas que están relacionadas con esa actividad enzimática para digerir estos alimentos, ¿no? Bueno, se sabe también que cuando la inanición o la falta de alimentos se mantiene en el tiempo, pues el cuerpo empieza a tomar la energía de las reservas de grasa del organismo para que el cuerpo pueda seguir viviendo y pueda seguir adelante. O sea, una persona puede estar sin comer hasta un mes, no se muere, pero claro, está tirando de los reservorios del cuerpo y esto pues al final está generando pues problemas adicionales o relacionados con la masa ósea, como pasa en la anorexia, o con alteraciones electrolíticas, como pasa en la bulimia, en este caso por la ingestión o por los atracones y por la eliminación después a través de las conductas de eliminación del alimento, bien por toma de laxantes, diuréticos o simplemente por provocar esa eliminación del alimento, ¿no?, a través del vómito. Y bueno, pues esto parece que la restricción está muy relacionada con dos sustancias como son la grelina y la lectina. Y el organismo en general en restricción, bueno, pues provoca una situación de estrés. O sea que en realidad cuando estamos restringiendo comida o cuando nos vamos a poner a dieta, que esto nos pasa muchísimo, pues mañana empiezo y el día de antes o el tiempo de antes estás pues especialmente nervioso, ¿no? Y es lo que te lleva a comer de manera más desmesurada en muchos casos, porque el cuerpo se está preparando para ello. Y bueno, ya como curiosidad, pues deciros que también esto está en todos los medios y está llegando, bueno, pues incluso como os decía, a los famosos, no solo por vender ese tipo de recetas milagro para tener un cuerpo 10, sino incluso personas, al contrario, que se están, bueno, pues manifestando en los medios, como Emma Thompson, como os decía aquí, que denuncian, bueno, pues esa presión que provocan los directores, en este caso estamos hablando del cine, porque los actores estén delgados, ¿no? Ella, por ejemplo, como tenéis aquí, que es interesante si lo queréis leer, salió en El País también, bueno, pues ha confesado que estuvo a punto de abandonar pues una serie muy conocida por la presión que los productores ponían en cuanto a su cuerpo, ¿no? El suyo y el de otras personas. Y bueno, ella decía en una de sus declaraciones que hay tantos niños y niñas y actrices que son muy delgados
que tienen 30 años, por ejemplo, y que simplemente no comen. Es decir, que ya no estamos hablando de una restricción extrema, sino que estamos hablando de inanición pura y dura. Y esto hace que estén empeorando casos. Todos conocemos casos como gimnastas, deportistas de élite, bueno, reinas, actrices que han padecido, que han saltado a los medios porque han tenido algún tipo de enfermedades relacionadas con la alimentación. Y bueno, los cambios importantes que se han producido por el COVID, pues como tenéis aquí, que acabamos de comentarlos, por no enrollarme más, pues sobre todo los cambios en el sistema inmunológico, al tener un TCA, también me parece que han hecho que las personas con este tipo de trastornos sean más vulnerables también al COVID, porque tienen un déficit en su sistema inmunitario en general, y esto es lo que a veces manifiestan o que tienen que consultar con los médicos de familia, se recomienda, y también porque porque durante el aislamiento se ha llevado un control estricto de peso, aunque también no se han recogido, hay muy pocos trabajos que recogen esto, también hemos encontrado lo contrario, o sea, no todo es negativo. Hay un incremento de casos, evidentemente, y de consultas más que de casos, de cuadros clínicos, pero también muchos de ellos manifiestan, sobre todo los padres, que los hijos han estado más tranquilos, porque ellos han tomado las riendas y les han puesto unas pautas de alimentación y eso les ha hecho tener mayor seguridad. O sea que también ha habido casos de estos. Bueno, pues por mi parte nada más. Como os agradezco aquí, muchas gracias a la Clínica CTA, Eugenia y a todo su equipo y bueno, pues estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias a ti, Igone. Muchísimas gracias por esta presentación, por compartir bueno, pues todo este estudio que has hecho detallado, ¿no?, de los efectos del COVID en la salud mental y bueno, las consecuencias que estamos viendo, ¿no?, que estamos viendo los profesionales de la salud, como comentaban los docentes, también lo han vivido y también lo están viendo en los centros escolares, el incremento significativo de trastornos alimentarios, de ideación suicida que están viendo los jóvenes, de casos de depresión, ansiedad, bueno, pues todo lo que has comentado que me ha parecido súper interesante. Si te parece, abrimos un poco el compartir, si hay alguna pregunta que te quieran hacer los asistentes, algo que quieran compartir. Está abierto el turno de preguntas, comentarios. Están perezosos. Bueno, no sé si impone quizás un poco esto de... Les he dejado asustados, ¿no?, con tanto dato. Lo que os decía también es que, bueno, quizá nos han hecho estudios, siempre parece que lo más alarmante son los datos de enfermedad, ¿no?, pero que al contrario, o sea, en las consultas seguramente tú también habrás tenido casos, Eugenia, pues de chicas que han manifestado estar mejor, o sea, concretamente en trastornos alimentarios. Ha habido personas que han mejorado durante el confinamiento, pues probablemente incluso algunas familias expresan que han estado más unidos, que eso ha sido un factor de protección, de tener más control sobre los hijos. Bueno, pues hay familias que al contrario, que dicen que el confinamiento ha sido una oportunidad, mucha gente de aprendizaje, no solamente para el tema de los trastornos mentales o los trastornos del comportamiento alimentario, sino pues eso, aprender a cocinar juntos, el leer más, el no estar, bueno, estar pendiente de las noticias sí, pero intentar evadirse, es una de las recomendaciones. Yo cuando estuve preparando el año pasado, que también tuve la oportunidad de estar con vosotros, bueno, pues sí que me regí mucho por los datos de la Clínica Mayo, que también os recomiendo, porque sabéis que es una de las clínicas estadounidenses más punteras y que siempre publican sobre todo cosas de autoayuda. Y esto es lo que me ha gustado de esta Confederación de Salud Mental. Os invito a los padres sobre todo a que lo consultéis porque tienen herramientas muy útiles, avatares, por ejemplo, que, bueno, para que los adolescentes se pongan en situación y traten de cuidarse, de protegerse, pues de adicciones en general, no en particular con la comida, ¿no? Pero también, bueno, pues otro tipo de páginas o de acciones que van dirigidas a, bueno, pues hacer como un autodiagnóstico y saber si realmente tú vas a necesitar o has necesitado algún tipo de ayuda. Mira, alguien levanta la mano. A ver. No Luis, soy ¿no? yo. Pues Luis nada. Martínez.
Es que no estoy viendo yo toda la galería, pues perfecto, pues Luis comenta. No sé si nos Tendrá oye. que quitar el audio. Sí. Luis, yo creo que activa tu micrófono, lo tienes desactivado. A lo mejor se ha ido a tomar un café, no le daba tiempo y se ha desconectado. Pues sí, no sé si tienes el chat abierto, Igone. Sí, estoy leyendo a Néstor. Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muchos alumnos míos están aquí. Sí. Un placer. También a Anne tenemos por ahí. Bueno, hay más gente. Venga, los que hayan sido alumnos míos, preguntar. Y ya sabéis que yo en clase siempre os invito a hacerlo. Sí, creo que es una oportunidad, ¿no? El que puedan hacer las consultas y las preguntas que quieran. Para los que se han incorporado más tarde, deciros que se está grabando este webinar, porque luego lo pondremos en el canal de YouTube para poderlo volver a escuchar y poder ver cuando queráis. Y bueno, para poder tener acceso también a él, las personas que no han podido acudir hoy, que había muchas personas interesadas y que no podían, ¿no?, hacerlo. Entonces, estará aquí en breve, lo subiremos al canal de YouTube. Mira, veo a otras alumnas como Andrea, Marina, por favor. ¿Cuánto tiempo? A Francesca. Bueno, yo mientras se animan el resto, yo lo que te iba a preguntar a ti, Eugenia, ¿cómo habéis vivido bueno, ya que estamos hablando de vuestra clínica y de los trastornos alimentarios, ¿cómo habéis vivido este último año? Sobre todo porque el primer año de pandemia yo ya sé que tuvisteis que transformarlo todo a digital. Ha habido mucha gente, muchas personas que han preferido continuar en ese sistema, pero sí me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Si habéis percibido o si estos datos, bueno, contrastan o son más o menos congruentes con los que vosotros tenéis en la clínica. Sí, lo que estamos viendo. Pues es que han sido 2 años de un poco de transformación. La primera parte, como sabes, fue un poco la transformación digital, de pasar y dar la atención online y seguir todo lo que eran los tratamientos, tanto ambulatorio como de hospital de día, de manera online, que fue toda una experiencia, y ahí vimos que realmente el perfil de pacientes de trastorno por atracón le ayudó muchísimo, le ayudaba a tener la estructura, ¿no? Y fue un perfil, y además con otros compañeros de otros centros también veíamos que era un perfil que mejoró precisamente en ese momento. Pero sí que es cierto, y la experiencia que estamos viendo en la clínica, nosotros y otros compañeros especialistas en trastornos alimentarios, que a raíz en que se nos dio un poco poder salir a la calle, se nos abrió el confinamiento, a partir de septiembre del año pasado, de 2020, y en especial a partir de diciembre, va a hacer ahora un año, el incremento ha sido muy significativo de casos de trastorno alimentario, de encontrarnos pues esto, con lista de espera, que se ha prácticamente triplicado el número de casos, de tener que hacer evaluaciones. Se ha incrementado, como tú has dicho, las derivaciones a ingreso hospitalario. Hemos tenido que derivar a casos muy graves a ingreso hospitalario, y se han incrementado de una manera significativa los tratamientos en hospital de día, ¿no? Que bueno, hemos tenido que duplicar el hospital de día. En un primer lugar fue por el motivo de la pandemia, de la distancia, y luego por el aumento significativo de casos que nos hemos encontrado y que teníamos que dar el apoyo, ¿no?, y el servicio a los pacientes y a las familias, ¿no? Y en la gran mayoría de ellos nos hemos encontrado que el inicio en muchos casos estaba siendo el confinamiento. Bueno, pues que ya había cierta predisposición, esos factores de riesgo que comentabas,
pero bueno, pues que el confinamiento y esta etapa, ¿no? La pandemia, la vuelta, toda esta incertidumbre y factores ha sido el desencadenante fundamental para iniciar el trastorno alimentario. Y con edades muy jóvenes, como tú comentabas, ¿no? Niños de 10 años, de 11, 12, que no era lo habitual, eran casos que aparecían, pero que pues estamos viendo un aumento significativamente importante de estos casos. Sí, cosas que... ¿Y las edades son las mismas o porque más en niños y adolescentes, pero...? Se ha reducido, sí, se ha reducido. Es decir, que antes podíamos estar hablando más de 15 años y ahora estamos hablando más de 12, 13, 14 años. Se ha reducido la edad de inicio del trastorno. Antes veíamos más alumnos en tercero de la ESO y ahora acá estamos hablando más de segundo, de primero de la ESO, incluso en primaria. Estamos viendo bastantes niños que estaban en sexto de primaria, cuando no era lo habitual encontrarnos inicio del trastorno en estas edades. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, algún comentario a compartir. Yo te voy a dar las gracias, Igone, de nuevo por estar aquí, porque sé que estás muy demandada hoy, pues que es un día señalado y que, bueno, pues que hay muchas entrevistas, pues creo que tenías ahora, ¿no? Una entrevista después del webinar. Y por eso darte las gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu estudio y bueno, pues en estos días tan importantes que podamos dar visibilidad a estos trastornos y darlos a conocer y sobre todo, como decía, yo siempre recalco a las familias y a los pacientes que la curación es posible, ¿no? Y que a pesar de que a veces viven momentos muy complicados, que el inicio cuando llega a la primera vez a consulta, a veces que han pasado unos meses bastante difíciles, que bueno, pues con la confianza en que esto tiene solución, tiene curación, a pesar de esos viajes tortuosos que algunos familiares y algunos pacientes se llevan, ¿no? Hasta que empiezan el tratamiento. Pues sí, la verdad es que esto es una oportunidad de cambio. Yo, como os digo, y sobre todo habiendo estado esta mañana, continuación es verdad, os animo a que consultéis las redes, precisamente porque, como dice Eugenia, hoy ha habido un montón de actividad, pues entre ellas, pues por ejemplo, colaboradoras también nuestras, como Marta Tena, que ha sido paciente y que ha superado la enfermedad, que tiene una página, lo digo para las que tengáis hijas adolescentes o para los que queráis especializarse o consultar, que se llama Cómete tus miedos y que, bueno, pues es muy activa en las redes, pero en sentido positivo. Y ella, bueno, pues es una abanderada y es una gozada escucharla porque motiva, ¿no? Motiva al cambio y motiva pues a las familias sobre todo que han sufrido, que están sufriendo mucho porque tienen algún hijo en estas circunstancias. O sea que vaya por delante. Ella además es una emprendedora porque ha creado una clínica que se llama Renace en Zaragoza, pues similar a la de Eugenia. Y bueno, pues yo creo que cada vez hay más, está más extendido la atención de este tipo de trastornos. Hasta hace unos años, cuando empezamos nosotras, yo incluso antes, con el estudio de los trastornos alimentarios, es que no había ni unidades específicas en los hospitales, o sea, era como una batalla perdida, ¿no? Desconocido totalmente. Totalmente, y yo creo que el tema fundamental de que sea una enfermedad de tan larga evolución, yo creo que entre otras cosas tiene que ver con esto, ¿no? Que hasta que se encuentra un sitio especializado dan muchísimas vueltas, el paciente, la familia. Tener en cuenta que yo he hablado de todos los datos de salud mental porque me parecía importante, porque detrás de estos datos a veces hay un trastorno alimentario. O sea que no detectado, porque hay mucha comorbilidad con otras patologías. Entonces, se les trata de ansiedad, se les trata de depresión, se les trata incluso de atracones y no se da con la clave, ¿no? Con la pieza del puzzle. O que ellas mismas, porque esto lo veo en muchas pacientes, ¿no? Que dicen, bueno, yo he ido al psicólogo por depresión, por ansiedad, porque no se atrevían realmente a confesar que había un trastorno alimentario.
y a veces pasa tiempo hasta que confiesan, porque no hay una mejor evolución de esa clínica depresiva o ansiosa, porque realmente el problema de fondo es el trastorno alimentario, que es el que hay que atender, ¿no? Y bueno, es importante efectivamente esas cifras también verlas con este matiz, ¿no? Había otro dato, por ir cerrando también, que me parece interesante, sobre todo para las familias. Esta mañana también teníamos la visita de otra chica que se ha recuperado, se llama Laura, y bueno, pues ella hablaba, decía una cosa que yo me la he anotado porque me ha parecido, pues un poco por quitar, Natalia, perdón, no Laura, quitar el estigma, ¿no? Decía, no somos la enfermedad, tienes la enfermedad. Yo no soy anoréxica, tengo anorexia. Y esto es una cosa que yo creo que es verdad que también es muy importante, que los profesionales a veces utilizamos sin darnos cuenta, y bueno, pues también es un factor de instauración de la sintomatología, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. También ha escrito un libro que se llama Busqué mi verdadero yo y lo encontré, y que os recomiendo, que, bueno, yo desde luego lo voy a leer. He leído el de Marta Tena, y bueno, pues creo que cada vez hay más casos de sobre todo chicas, somos las más afectadas, pero también a lo mejor nos atrevemos más a contar las cosas, que cuentan un poco su experiencia positiva después de la enfermedad, ¿no? Ella contaba esta mañana que le ha unido más a sus padres, que ha crecido como persona y que ha conseguido superarla. Y bueno, pues el escribir un libro pues le motiva sobre todo a ayudar a otras chicas que están en esas condiciones, ¿no? Efectivamente, yo creo que los testimonios es muy importante. Nosotros en nuestra página web tenemos un apartado súper importante a los testimonios, y los ofrecen ellos. Es decir, que no es que nosotros le digamos quieres dar tu testimonio, sino que son ellos mismos los que quieren dar voz, visibilidad, ¿no? De que hay una recuperación, visibilidad del sufrimiento, del proceso, ¿no? Y de la esperanza, ¿no? A que se pueden recuperar y que pueden retomar su vida. Y como decías, ¿no? Son muy valientes en poder dar, y creo que es muy importante para esas otras chicas, ¿no? Que están ahí, que tienen la duda, que no terminan de tomar conciencia del problema, incluso también para las familias, el poder tener el testimonio de esas personas y poderlo atender, ¿no? Poderlo escuchar. Os invito también a que, pues que yo creo que cuanto más, ¿no? se escuche, se vea la historia de cada una, ella se identifica, ayuda a motivar a la paciente a decir, ¿yo por qué no? Yo recuerdo una paciente que decía, bueno, y ella si se cure, ¿yo por qué no me voy a curar? Si ella puede hacer esto, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? ¿No? Y este era su motor, ¿no? Y si viste esta otra persona, ¿yo por qué no? Y bueno, esto es una motivación. Nosotros hoy hemos tenido el alta de una chica de hospital de día, y para ellas es un motivo muy importante, ¿no? Es decir, cuando están ahí, dice, oye, cuando yo veía que otras le daban el alta, y decía, yo no voy a acabar ahí, pero cuando están ahí, dice, ahí va, ¿no? Que yo, ¿por qué no voy a poder tener el alta, tener la recuperación y ver que son tan felices? Y creo que esa parte de testimonio es muy importante, muy importante. Bueno, pues Igone, muchísimas gracias. No te lío más, que te estarán esperando. Gracias por este tiempo que nos dedicas, por este espacio, por este webinar que nos has ofrecido y que hemos ofrecido aquí a todas estas personas y a las que nos están viendo ahora y a las que nos escucharán después. Un abrazo muy grande. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por cerrado este webinar hasta la siguiente vez que volvamos a abrir otro espacio. Gracias a todos por participar y por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.